Listo. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, que es la clase que cierra la unidad de evaluaciones, ¿sí? Con esta clase vamos a ver 3 temas específicos que tienen que ver con las evaluaciones y estamos cerrando esa unidad que ustedes han recorrido en las clases precedentes, ¿no? A continuación de esta clase, se los comento ahora y después se los recuerdo sobre el final. Sigue una segunda parte donde se comienza con lo que es la unidad final que tiene que ver con ingeniería de las organizaciones. Y se va a dar comienzo en la segunda parte de la clase de hoy a los primeros temas relacionados con esa unidad, ¿sí? Así que apenas termine esta clase, no sé, tendrá unos 15 minutos, supongo yo, y un poquito más, y a las 17:45 comienza esa segunda parte, ¿sí? Cualquier cosa, como siempre, me van chateando, me van escribiendo. Si hace falta alguna aclaración o alguna pregunta, me lo van haciendo, yo voy chequeando el chat y lo vamos viendo, ¿sí? Como les decía, entonces, cerramos la unidad de evaluaciones con 3 temas. Y esos 3 temas son evaluación de equipos, evaluación de propiedades forestales y mineras y evaluación de empresas, que básicamente vamos a ver y vamos a poder verificar que conceptualmente están fundamentalmente los dos últimos temas que les mencioné están conceptualmente muy relacionados, ¿no? Bien, empezamos entonces con la evaluación de equipos. Una aclaración, el enfoque que le vamos a dar a este tema, ustedes visualicen una tipología de equipos que tiene que ver con fundamentalmente maquinaria de producción, ¿no? Recuerden que ustedes han visto en las estructuras de gastos generales de obra que tienen un conjunto de equipamiento, algunas son equipos o maquinaria de preparación, de equipos auxiliares, equipamiento complementario, herramientas útiles, etcétera. Acá, digamos, para introducir este tema y para poder desarrollarlo, vamos a hacer hincapié fundamentalmente en todo lo que es la maquinaria de producción, aquella con la cual se ejecutan trabajos que forman parte o que pueden ser asignados directamente a la ejecución de un ítem y cuantificados en relación a la ejecución de un ítem, como ser, por ejemplo, una motoniveladora, una pala cargadora frontal, una retroexcavadora, una torre grúa, un camión, etcétera, etcétera. Bien, para dar comienzo a esto, vamos primero a definir la evaluación o el proceso de evaluación, como bien lo venimos viendo en temas anteriores. Acá reiteramos un poco esa definición y decimos que evaluación es aquel proceso mediante el cual intentamos o establecemos de la mejor forma posible el valor, en este caso de un equipo, en un lugar a instante dado, ¿no? Y la forma en que determinemos ese valor va a depender de la necesidad o la finalidad, ¿sí? Porque ya vamos a repasar que hay distintas necesidades que generan o que originan esta justamente necesidad de evaluar un bien, en este caso un equipo, ¿sí? Bien, voy a, por las dudas, conectar el chat, por las dudas me hagan algunas preguntas. Bien, ahí estamos. Bien, entonces, ¿para qué necesitamos evaluar equipos? ¿Para qué necesitamos evaluar equipos? Por ejemplo, para tomar una decisión de comprar o vender un equipo. Y acá vamos a mencionar un tema que yo les decía va a estar íntimamente vinculado con el mecanismo de evaluación, que tiene que ver con esta idea de
que el valor de un bien, o un bien que está destinado a la producción, en este caso, tiene que ver con, o está íntimamente relacionado con lo que es el valor actual de los beneficios que ese bien es susceptible de producir, ¿no? O sea, el valor actual de los beneficios futuros. Esta es una definición muy importante, muy concreta, que es necesario que lo tengan en cuenta. Generalmente las empresas constructoras están permanentemente enfrentadas a la necesidad de tomar decisiones relacionadas con adquisición de equipos, ya que la adquisición de equipos tiene que ver con justamente el proceso o los recursos que son necesarios para el proceso constructivo. Esas decisiones pasan muchas veces por evaluar si es necesario comprar un equipo, renovar un equipo, o bien alquilarlo como una decisión alternativa, ¿no? Y cuando hablamos de esta decisión o de alquilar o de comprar, siempre relacionamos que con este equipo podemos hacer cosas. Y esas cosas digamos, cristalizan en producción, y esa producción tiene que ver con lo que ese bien es capaz de producir, ¿sí? Entonces, si nos paramos en la empresa que provee equipos, por ejemplo, es un subcontratista de equipos al cual una constructora puede alquilar, esa empresa va a evaluar el rendimiento de un equipo en su propio negocio, en la medida que ese equipo pueda producirle, pueda generarle un margen de rentabilidad adecuado a través del flujo de fondos que ese equipo, mediante el alquiler a terceros, puede generar. Lo mismo le pasa a una empresa, ¿no? A la hora de tomar la decisión de adquirir un equipo propio más allá de ser necesario, porque tiene que ver con la capacidad técnica, la capacidad económica y, en consecuencia, la capacidad de contratación, el plantel de equipo forma parte de los recursos necesarios importantes a la hora de iniciar proyectos de construcción, ¿no? Pero también podemos necesitar evaluar un equipo para analizar si debemos reemplazarlo o cuál es el momento óptimo para su reemplazo, ¿no? También es necesario tasar un equipo cuando necesitamos ponerlo en garantía, ¿no? Cuando necesitamos pedir un crédito, prendario, por ejemplo, o para contratar una póliza de seguros, ¿no? El seguro relacionado con ese equipo estará vinculado directamente con su valor, o incluso para fines contables, ¿no? Esto de cómo registramos el valor de los equipos en nuestros estados contables, en nuestros balances, y ahí ya entra un mecanismo de evaluación que ya está más regido por normas contables, normas impositivas que están reguladas a través de las entidades o organismos de aplicación, como por ejemplo la AFIP, ¿no? Entonces tenemos distintas finalidades, distintas motivaciones para evaluar, y en función de esa necesidad o esa motivación que genera la evaluación será la metodología aplicada. Ahora, adentrándonos, ¿está claro hasta acá? Les pregunto por las dudas, ¿tengan alguna pregunta? Bien. Adentrándonos en el concepto de valor, vamos a repasar y vamos a enunciar que el valor está relacionado con un determinado conjunto de variables, como el estado del equipo, su estado de mantenimiento, su estado de uso, cuál es el valor de mercado del equipo nuevo, qué es lo que motiva la operación de compra o venta en función de la cual queremos establecer un valor, los gastos de transporte para poner en uno u otro lugar ese equipo, la ley de oferta y demanda, o básicamente las características o especificaciones técnicas del equipo, ¿sí? Y acá podemos mencionar distintos tipos de definiciones, o formas de definir el valor de un equipo. Y es necesario esto que lo repasemos, porque son elementos que después intervienen en cualquier análisis que vamos a realizar para determinar el valor de un equipo. El primer concepto es el valor de reposición, ¿no? Que básicamente es el valor a nuevo, ¿no? Es el valor de un equipo en cuanto a su posibilidad de obtención en la plaza, de manera, digamos, como equipo nuevo, ¿no? Sin uso.
Por otro lado, el valor real es el valor que tiene ese equipo en un momento, en un lugar y un instante dado, ¿no? Acá va a intervenir lo que ya ustedes han visto en otros temas que tiene que ver con la depreciación, ¿no?, de ese equipo para llevar ese valor a un instante dado del tiempo, ¿sí? El valor contable, que es el que se registra en libros, que está sujeto a normas contables, que generalmente no tienen nada que ver con el valor de reposición, el valor real de un equipo, ¿no? Porque está restringido a pautas establecidas por normas que establecen o que fijan la vida útil a utilizar y los periodos durante los cuales, y la forma en la cual se amortiza ese equipo, ¿no?, la cual se deprecia. Me preguntan a qué se refiere con obtención en plaza. Obtención en plaza sería, ustedes quieren ver cuánto cuesta un equipo, entran a Mercado Libre, buscan equipos en un determinado lugar, una determinada plaza, seleccionan un equipo nuevo, ahí van a tener opciones de proveedores que venden ese equipo. Si ese equipo tiene las mismas especificaciones o satisface las especificaciones que ustedes están chequeando, es el valor de mercado, el valor en plaza de ese equipo. Es simplemente eso, ¿no?, para llevarlo a cuestiones con las cuales estamos acostumbradas a manejarnos, ¿no? ¿Está ok? Bien. El valor de mercado es similar al valor de reposición, pero tiene que ver con el valor que efectivamente, en el que efectivamente ese equipo se puede comercializar, ¿no? Porque podemos tener, en este momento podemos tener, por ejemplo, para el precio de los vehículos, una determinada, o si vamos a un ejemplo más extremo, ¿no?, para el precio de la venta de propiedades, inmuebles, determinados valores de venta publicados, que podríamos asemejar a un valor de reposición, pero como no hay transacciones y no hay compradores dispuestos a comprar ese precio, no termina siendo un precio de mercado. Un precio de mercado, un valor de mercado existe en la medida que efectivamente haya compradores y vendedores que puedan transaccionar con ese bien, ¿sí? Y por otro lado, el valor de desecho, que también lo hemos visto en temas anteriores, es el valor residual del equipo al finalizar su vida útil, ¿ok? Y acá entramos en de qué manera podemos enfrentar la evaluación de un equipo. Y vamos a dejar de lado la evaluación en términos del flujo de fondos que el equipo es capaz de producir, porque ese tema lo vamos a ver mejor en los dos temas siguientes, ¿no? Y acá vamos a remitirnos a las dos metodologías más utilizadas a la hora de tasar un equipo, ¿no? Una maquinaria, en este caso visualicen la maquinaria productiva, ¿no? Como yo les decía, un equipamiento como una pala o un camión u otro medio de transporte de materiales, una torre grúa, ¿no? Maquinaria de producción. Y acá nos vamos a encontrar con dos metodologías, lo que llamamos el método del costo y el método del mercado. Si vamos de atrás hacia adelante, el método del mercado es lo que yo les mencionaba recién, es comparativamente hacer un estudio de a cuánto se ofrecen en un mercado que exista como tal, con suficientes transacciones, equipamientos de similares o de iguales características técnicas al que estoy tratando de tasar, y en base a la recopilación de información que tiene que ver con la oferta y demanda de ese equipo en el mercado, establecer un precio de referencia. Es lo que hacemos cuando buscamos nosotros personalmente un auto usado, por ejemplo, ¿no? Entramos a una página como Mercado Libre o de autos o alguna página especializada en autos, buscamos un auto de una marca determinada, de un modelo determinado, de un año de fabricación determinado, con similares características o prestaciones,
y empezamos a buscar, a relevar, a chequear toda la información que tiene que ver con productos que se ofrecen o compradores que buscan ese tipo de productos, y a partir de esa información podemos decir, bueno, un auto de estas características en el mercado cuesta o vale tanto, ¿no? Eso para ponerlo en términos bien mundanos, ¿no? Bien concretos, bien materiales, a la hora de lo que significa un estudio de mercado para tasar un bien. Algo similar ustedes han hecho en una parte del trabajo práctico de evaluaciones de inmuebles, ¿no? Cuando ustedes van a tasar propiedades, buscan valores de referencia y tienen que hacer una serie de procesos para llevarlo a valores, a hacerlos comparables a esos valores, pero en definitiva están comparando valores de mercado para, a partir de esos valores de mercado, determinar un valor aproximado para el bien, en ese caso la construcción que están tratando de tasar, ¿sí? Esto tiene que ver con, o básicamente, de manera sintética, lo que es tasar por medio de información de mercado, ¿no? Pero yendo al primero de esos métodos, y en el cual nos vamos a adentrar, hablamos del método del costo. Y esto es adentrarnos en realizar un análisis de costo del equipo para, a partir de ese análisis de costo, poder obtener el valor de ese equipo, ¿no? ¿En qué consiste? Porque acá estamos tratando recuerden, de establecer el valor en un lugar y en un instante dado, a lo largo de la vida útil de un equipo. Entonces, el método del costo lo que involucra es determinar, a partir del costo de reposición, ¿no? O del valor nuevo de un bien, ¿sí? Y el cálculo de la depreciación correspondiente de ese bien y los ajustes necesarios a realizar sobre el valor del bien, obtener el valor de ese equipo en el momento, o en función de la vida que tiene, o la antigüedad, mejor dicho, que tiene ese equipo, y el momento en el que estoy realizando la tasación, ¿sí? Bien, vamos al método del costo, entonces. ¿Cuáles serían las fases o los pasos que vamos a llevar adelante? Ahora, después de esto, vamos a ver un ejemplo. Determinar el precio nuevo, el valor de reposición, que es el valor de compra o el valor de mercado a nuevo de ese equipo. Acá también puede haber un análisis estadístico. Determinar cuál es la vida útil de ese equipo, el mantenimiento y estado de conservación, calcular la depreciación de acuerdo al método elegido. Ustedes también han visto estos temas. Y calcular el valor del bien en función de la diferencia entre el valor a nuevo y la depreciación. Elementos que intervienen en este cálculo. Ya hablamos del valor de reposición. Vamos a hablar de la vida útil, ¿no? Pero básicamente la vida útil es el tiempo total, en meses, en años, en medida que corresponda, que se supone que el bien va a estar en condiciones de ser utilizable, ¿no? O sea, va a cumplir con sus objetivos para los cuales se lo ha adquirido, ¿no? No es un dato absoluto, no es un dato único, y muchas veces depende, ¿no?, de determinados elementos como la forma de su mantenimiento, la intensidad de uso que ha tenido, el tipo de utilización que se le ha dado, etcétera, ¿no? Y acá también diferenciamos la edad física de la edad cronológica. La edad física, o mejor dicho, empezando la edad cronológica, es el tiempo que ha transcurrido desde que se fabricó hasta el momento en que lo estoy considerando. Mientras que, la edad física tiene que ver con el tiempo transcurrido desde que se puso en marcha para la producción, ¿no? Y las horas utilizadas, ¿no?, productivas de ese equipo. ¿Por qué son distintos? Básicamente la edad cronológica tiene que ver con el tiempo o el transcurso mero del tiempo durante el cual el equipo puede o no usarse, o puede haber estado parado un montón de tiempo, o puede usarse con determinada periodicidad, mediante que la vida o la edad efectiva tiene que ver con la vida útil real, que es la vida útil expresada en horas
por ejemplo, para la maquinaria de producción, que ese equipo puede ser productivo, durante las cuales ese equipo puede ser productivo, ¿sí? Entonces podemos hablar de vida útil como 10.000 horas, 15.000 horas o 20.000 horas de utilización, que puede ser totalmente distinto a la antigüedad en años, desde que se lo compró hasta el momento en que lo estoy considerando en cuanto a la evaluación. ¿Se entiende esto? La diferencia entre edad física y edad cronológica. Ok. Me preguntan cualquier cosa. Bien. Uy, me fui al final, perdón, vuelvo. En cuanto a la depreciación, ustedes ya han visto los métodos, no vamos a abundar. Perdón, ahí me están preguntando repetir la edad cronológica. La edad cronológica es meramente el tiempo transcurrido desde la fabricación del equipo hasta el día de hoy, por ejemplo. Si el equipo se compró en el año 2000, la edad cronológica van a ser 20 años. Pero la edad física medida en horas de utilización puede ser, no sé, 1500 horas. Porque tiene que ver con la unidad medida de la utilización del equipo efectivamente, ¿sí? Entonces, si la vida útil son 10.000 horas, vamos a decir que la edad física en este momento son 1500 sobre 10.000 posibles. Y la edad cronológica son 20 años. Y son dos formas que no tienen nada que ver una con la otra. Lo que ustedes tienen que saber que a la hora de calcular la amortización o la depreciación, lo que se tiene en cuenta, en este caso, es la edad física, ¿no? Eso es lo importante. Decía, para depreciar cualquiera de los métodos que ustedes conocen, y vamos al ejemplo. El ejemplo es ese equipo, es una retroexcavadora con dos baldes, uno delantero y otro trasero. Balde delantero 0,5 metros cúbicos, trasero 0,4, cabina, algunos datos adicionales pueden ser más o menos completos, service completos, con la garantía, utilizaciones para tendido de redes, y ha estado utilizada siempre en la misma empresa, ¿no? Y por el mismo chofer, la misma moneda de una forma. Ahí tenemos el año de fabricación y una antigüedad. Ese es el equipo. ¿Cuál sería el proceso? Y lo van a ver y lo van a encontrar muy familiar porque ya lo han usado para otros cálculos ustedes, ¿no? Y lo han visto en clases anteriores. ¿Podemos obtener el valor a nuevo? Sí. En este caso son $100.000. ¿Cómo? Que sería equivalente al valor de reposición siempre y cuando este equipo estuviera existente en plaza. Porque sabemos que los modelos cambian y por ende, si tuviera un equipo diferencias sustanciales, tecnológicas o de innovación, deberíamos ajustar ese valor de reposición en el caso de nuestro equipo. Pero es un valor que podemos obtener en plaza en la medida que ese equipo se comercialice, ¿no? ¿A cuánto se vende este equipo nuevo si lo quiero ir a comprar hoy? En promedio $100.000, ¿ok? La vida útil son 10.000 horas, ¿no? El mantenimiento está definido como muy bueno y en función de eso hay un coeficiente C, que ustedes ya lo conocen, que tiene que ver con el mantenimiento, que es 1. También tenemos un valor residual, que en este caso se estableció como el 10% del valor de reposición, de $10.000. El equipo se puso en marcha en el 2009. Sabemos que el valor a amortizar, o el valor a depreciar, para ser más correctos en este caso, es el valor depreciable, es la diferencia entre el valor nuevo y el valor residual. Esto mismo lo han usado ustedes cuando han tasado las construcciones, ¿ok? En este caso será $100.000 menos 10.000 del valor residual. Me preguntan que quede stock de venta, pero que no se fabrique más debido a la incursión de un nuevo modelo. ¿Es estar en plaza también? Sí, por supuesto. Si está en stock y ese valor tiene un equipo al cual
se está vendiendo y se está comprando, es el valor de reposición. Esa es la respuesta a una consulta que me están haciendo, ¿sí? Entonces decimos que el valor depreciable, el valor sujeto a depreciación son $90.000, ¿sí? Y en función de el establecimiento de la depreciación anual, son $4.500 por año si lo hacemos en relación a los 20 años de utilización, suponiendo una utilización regular y constante. ¿Sí? En este momento, que son el momento de la evaluación, son 6 años de antigüedad, a lo largo de 6 años el equipo se depreció $27.000, que surge de multiplicar los 6 años de vida de ese equipo, ¿sí?, por los $4.500 por año de depreciación, ¿no? Esto en base a una depreciación lineal, ¿ok? En conclusión, el valor actual del equipo será, si yo quiero comprar o vender un equipo de estas características, será el valor a nuevo menos lo que este equipo está depreciado, que son $27.000, ¿no? Perdón, que arroja como resultado $73.000. De esta forma estoy tasando a ese momento donde está realizado este ejercicio, que hoy si no es un instante en el tiempo anterior, digo, este equipo puedo venderlo si estoy interesado en venderlo, o podría comprarlo en $73.000, ¿sí? Relevando los precios de mercado, en promedio tengo $67.000. ¿Sí? ¿Hay una diferencia? Sí. ¿Puede estar la diferencia? Sí. Tendrá que ver en función de las posibilidades o justamente lo que me define el mercado, que es el gran decisor o el gran jugador, mejor dicho, en estos casos, cuál es el valor al que puedo yo, al que estoy dispuesto a vender o comprar un equipo de este tipo. En definitiva, con este proceso he llegado analíticamente a un valor del equipo de $73.000. También podría haber hecho esta evaluación en función, si yo tuviera el dato de la cantidad de horas, a través de un contador de horas, de las horas efectivamente utilizadas, podría haber depreciado o calculado la depreciación a partir de la cantidad de horas, ¿no? Y ahí referenciando a las 10.000 horas de vida útil que yo he establecido o se ha establecido para este equipo. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Bien, avanzamos. Simplemente para cerrar este tema, las decisiones que tienen que ver con la tasación de equipos, y yo lo he referenciado varias veces, tienen que ver con estas decisiones de comprar o de vender un equipo, ya sea nuevo o usado, pero también tienen que ver con la conveniencia de mantener un equipo y reemplazarlo en algún momento, o de decir, bueno, ¿en qué momento me conviene reemplazar este equipo? Este análisis que hemos hecho tiene que ver con la primera de esas decisiones, que les muestro en esta placa. Las otras dos decisiones, si ustedes recuerdan, la vieron en otra unidad de ingeniería económica cuando analizaron lo que fueron los temas de análisis defensor desafiante, para ver si le conviene o no reemplazar un equipo, y el análisis de momento óptimo de reemplazo. Esas son análisis meramente económicos, en donde intervienen de manera directa el flujo de fondos de un equipo nuevo o usado a la hora de evaluar su reemplazo. ¿Ok? Digo, para vincularlo, linkearlo con ese tema que vieron ya hace varias semanas atrás en lo que era relacionado con flujo de fondos e ingeniería económica. ¿Ok? ¿Alguna duda con este tema? Para pasar al próximo.
¿Ok? Bien. Bueno, voy a... vamos a pasar ahora al siguiente tema, que es evaluación de propiedades forestales y mineras. ¿Lo ven ahí? Segundo que... Ok, ahí estamos. Bien. Y acá me voy anticipando a ver, si nosotros hablamos de una propiedad minera eh, destinada a la extracción de un determinado mineral, o una propiedad forestal, donde se realiza una inversión para eh, sobre un determinado inmueble, realizar una plantación de árboles para posteriormente comercializar la madera, estamos hablando de, y ya lo vamos poniendo arriba de la mesa, estamos hablando de un negocio de explotación realizado sobre un bien inmueble, en este caso una mina o una propiedad sobre la cual voy a realizar una plantación de árboles, destinado a obtener un beneficio futuro. Cuando hablamos de la obtención de beneficios futuros, hablamos de flujos de fondos. Y cuando hablamos de flujos de fondos, ya inmediatamente estamos anticipándonos a algo que ya hemos mencionado y que voy a volver a hacer hincapié, y es que muchos bienes valen por lo que significa su flujo de fondos, o por lo que es capaz de producir o generar su flujo de fondos. Es un concepto muy fuerte que vamos a aplicar tanto a este caso de propiedades que vamos a ver ahora, como el del siguiente tema, que sería el caso de una empresa, ¿no? Que si miramos la empresa como una unidad de producción, como un negocio de producción o de servicios, de intercambio de bienes o servicios destinados a la generación de ingresos, bueno, estamos hablando básicamente de lo mismo, ¿no? De un flujo de fondos, de ingresos a partir de ventas, de egresos que son necesarios producir, y ese flujo de fondos es lo que me va a definir el valor de este tipo de bienes, puestos en términos generales, ¿no? Entonces, vamos a hablar fundamentalmente de primero propiedades mineras y después forestales, que conceptualmente es lo mismo, ustedes ya lo van visualizando, y vamos ya así a anticipar que este tipo de evaluaciones también son muy necesarias para los casos de expropiación, ¿no? Y con ejemplos muy conocidos, muy frecuentes, la expropiación de campos a la hora de realizar caminos o trazas de caminos nuevas o ampliaciones de trazas, y esos campos, cuando son productivos, esas producciones generan, ingresos, flujos de fondos, y cuando vamos a tasarlos, su valor tiene que ver con su capacidad productiva, ¿no? Entonces, no estamos hablando de una tasación como ustedes están viendo en el caso de una vivienda unifamiliar, como ha sido el caso del práctico, sino estamos ya visualizando en estos casos un flujo de fondos. En las expropiaciones, cuando se trata de propiedades productivas, ¿no? El concepto es este mismo, ¿no? De tasar a partir del flujo de fondos de ese bien. Entonces, en el caso de propiedades mineras, de minas, generalmente estas tipos de propiedades están asociadas a recursos no renovables, ¿no? O sea, tienen una vida limitada. Canteras, minas para extracción de distintos tipos de minerales o pozos petrolíferos. Quizás los bosques, cuando son bosques no naturales, son bosques que pueden ser renovables en algunos casos, pero en el caso de propiedades mineras son generalmente recursos no renovables, ¿no? Son recursos no renovables. Entonces, ¿cuándo necesitamos tasar? Para el caso de comprar o vender una propiedad de ese tipo, para negociar la garantía de un préstamo, para valorar las acciones que explotan esas propiedades, para fines fiscales, ¿no? Impuestos sobre los bienes, ¿no? O sobre las propiedades.
o por el caso de expropiaciones e indemnizaciones, ¿no? Se repite, se reitera un poco las distintas motivaciones que tenemos o necesidades para tasar este tipo de propiedades, ¿no? Y acá en negrita el concepto, ¿no? El valor de este tipo de propiedades es igual al valor presente de los beneficios futuros. Y acá se debería simplificar absolutamente todo, porque, a ver, todo relativamente, porque acá la mayor complejidad está justamente en la definición de ese flujo de fondos, ¿no? En la medida que mejor podamos definir, plantear, proyectar ese flujo de fondos, más correcta, y todas las variables que intervienen, que no son pocas, más precisa será esta tasación, esta evaluación, ¿sí? ¿Ok? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Consultes? No se queden con dudas. ¿No? Bueno, espero que todavía estén ahí prestando atención, porque veo todavía muchos conectados, pero cualquier duda me van preguntando, ¿sí? ¿Me escuchan? Ok, estamos. Bárbaro. Bueno, no se duerman, chicos. Es interesante el tema, más allá de que quizás no sean temas de aplicación, siguiente sí, pero de aplicación tan frecuente, conceptualmente son temas que ustedes tienen que manejar muy bien porque son de aplicación, diría, universal, ¿no? Este tipo de conceptos, ¿no? Así que vamos adelante. Bien, entonces dijimos, ¿cómo determinamos el valor de este tipo de propiedad? A través de su flujo de fondos. Un flujo de fondos es meramente, o dicho de manera sintética, una proyección de los ingresos futuros, de los egresos, la consideración de las inversiones a realizar, la determinación de los beneficios, y a partir de ese flujo de ingresos y egresos durante un horizonte de vida útil de este bien, determinar el valor presente neto, algo que ya ustedes saben hacer. ¿Cómo determinamos los ingresos, egresos y beneficios en una propiedad de este tipo? Bueno, a partir de la cantidad de material que se puede extraer, la calidad de ese material que está relacionado con el valor comercial de ese producto, o sea, su precio, el costo para extraerlo, el costo de producción, de transporte, los costos administrativos y comerciales, la diferencia entre los ingresos a partir del precio de venta y los costos de explotación de esta propiedad minera son los beneficios. Y si tenemos un número de años proyectados sobre el cual estimamos la vida útil de este emprendimiento y la consideración de una tasa de interés, ¿no? Que siempre interviene para un flujo de fondos, ya sea como una tasa de oportunidad o en este caso, y sí acá es una diferencia, esto es una diferencia, la tasa de interés necesaria para atraer capitales. Estas inversiones, estos tipos de explotaciones mineras son inversiones de riesgo. Más allá de las prospecciones que podemos realizar y su precisión, la magnitud de los riesgos a los cuales estamos sujetos son elevados, porque nunca sabemos con gran exactitud con qué nos vamos a encontrar o con qué inconvenientes nos vamos a encontrar. Aparte son inversiones muy grandes, y ustedes saben también que a mayor inversión, más le exijo esa inversión. Mientras más tengo que poner capital en riesgo, más le voy a exigir como rentabilidad a ese capital. Entonces, acá no es suficiente hablar de una tasa de oportunidad, sino es de una tasa suficiente para atraer capitales que estén dispuestos a estas grandes inversiones y a correr estos grandes riesgos. ¿Ok? Entonces tenemos todos los elementos de un flujo de fondos. Los ingresos, los egresos, los saldos, que son los beneficios, los años durante los cuales proyecto, o sea, la vida útil de esta propiedad y la tasa de interés. Los costos de producción, bueno, dependerán y tendrán una estructura muy compleja, pero dependerán de las instalaciones necesarias, de los tiempos necesarios para comenzar en régimen la producción, la construcción de esas instalaciones, los costos de extracción, el ritmo de la producción. Bueno, hay innumerable cantidad de variables que tienen que ver con los costos para extraer
los minerales o los áridos, en el caso de una cantera, que estemos explotando, ¿no? Y volviendo al tema anterior, yo tengo que realizar inversiones, esas inversiones, después tengo que realizar egresos de explotación, voy a vender ese producto a un precio que va a depender de la calidad y de cuánto obtengo, ¿no?, de ese producto, y después voy a tener esos beneficios, y esos beneficios futuros tienen que ser suficientes, y acá insisto con este concepto que ya lo he dicho anteriormente, deben ser suficientes para recuperar el capital invertido y para obtener un beneficio suficiente, o sea, una rentabilidad suficiente para cubrir esa tasa exigida en función del gran riesgo que el inversor va a tener en relación a este tipo de explotación, ¿no? Parémonos en dos lugares distintos y lo van a visualizar correctamente. Parémonos en el lugar de que un inversor quiere comprar una propiedad sobre la cual puede realizar una explotación y tiene que hacer una oferta al dueño de esa propiedad, que no está interesado en explotarla, sino que es simplemente el dueño, y tiene que comprársela. Esta evaluación de esta propiedad va a depender de este análisis que estoy haciendo. Ahora, si yo soy un inversor que ya tengo esta propiedad disponible, a la hora de llevar adelante este emprendimiento, este negocio, también voy a tener que realizar un flujo de fondos de este tipo. Son dos instancias distintas de análisis. Acá estamos parados en tasar esta propiedad. Yo soy un comprador que quiere comprar estas, no sé, 5.000 hectáreas que están en Catamarca, donde voy a extraer oro, no sé. Una tasación involucra este proceso, ¿no? Este tipo de análisis. ¿Ok? Bien, entonces, en este caso, lo que deberíamos hacer, y no vamos a adentrarnos, es proyectar ese flujo de fondos. Tarea no fácil y bastante compleja por sí. Para el caso de las propiedades mineras tenemos una simplificación que es, y vamos a ir directamente a ella, se llama la fórmula de Hoscol. La fórmula de Hoscol prevé justamente, o tiene en cuenta las principales variables de un flujo de fondos, previendo que los beneficios futuros a obtener durante la vida útil de esta explotación son constantes. O sea, tiene que ver con la fórmula de anualidad, ¿no? ¿La ven ahí? Si ustedes recuerdan la fórmula de anualidad, si nosotros teníamos un valor que se daba de la misma manera durante un determinado, con el mismo valor, con el mismo importe absoluto en un determinado periodo de tiempo, podíamos simplemente a partir de ese importe, de ese valor que llamamos anualidad, calcular el valor presente de ese flujo, de esa anualidad a lo largo del periodo N sujeto a una tasa de interés I. Esa era la fórmula de valor presente a partir de la anualidad. ¿La recuerdan? La deberían recordar. ¿Ok? La fórmula de Hoscol se basa en esta fórmula para, a partir de las principales variables que tienen que ver, suponiendo una explotación, suponiendo que durante la vida útil de la explotación de este emprendimiento minero se produce de manera constante y regular la misma tasa o el mismo importe de beneficios futuros, calcular el valor presente neto. ¿Cuáles son? La fórmula de Hoscol es la que están visualizando en esta slide. ¿Y qué elementos intervienen? Intervienen la anualidad, que es la ganancia, los beneficios futuros, esos beneficios que ustedes han calculado en ese flujo de fondos. Interviene el periodo, el número de años durante los cuales se produce ese beneficio, ¿no? El N, que es ni más ni menos que la vida útil, ¿no? La tasa de interés para inversiones libres de riesgo, esa sería la tasa de oportunidad. Esa es la tasa de rendimiento mínima requerida que ustedes utilizaban en cualquier análisis de valor presente neto, ¿no? Es la tasa de descuento, la tasa de oportunidad para inversiones libres de riesgo.
Y adicionalmente a esto, involucra la tasa de rendimiento necesaria para atraer capitales. Esto es, en virtud de ser inversiones asociadas a gran riesgo, necesito una tasa mayor para atraer, o estar dispuesto, o exigirle, mejor dicho, a este tipo de emprendimiento una tasa mayor. Perdón, me preguntan, no se pueden simplificar esos corchetes, no porque hay una suma, qué salame. Ok, ya está respondida, listo. Bueno, la tasa de interés para inversiones, digamos, para atraer capitales se obtiene a partir de la tasa de interés libre de riesgo y un factor F, que es un factor de riesgo, justamente, ¿no? Esa tasa de rendimiento necesaria para atraer capitales es igual a la multiplicación de la tasa I multiplicada por F, que es el factor de riesgo. Ese factor de riesgo está relacionado con el tipo de riesgo, que de mayor riesgo, mayor es F, ¿no? Repito, es una fórmula, es un método simplificado. A la hora de realizar una tasación en serio, y podemos obtener un preanálisis con esto, a la hora de realizar una tasación precisa y en serio, el método infalible, el método correcto, el método que hay que utilizar es ni más ni menos que plantear el flujo de fondo y obtener el valor presente neto. O sea, plantear todas las inversiones, la secuencia de gastos de explotación, los ingresos tal y cual se producen en el tiempo, ¿no? Y calcular el valor presente neto de ese flujo de fondo. Me preguntan, ¿y cuál es la ganancia del que compra si le está pagando beneficios al vendedor? No, el que compra simplemente, el que compra está comprando la propiedad. Y los beneficios son para él mismo, no son para el que le vende. Los beneficios son para el que compra. El que compra va a realizar un emprendimiento minero y esos beneficios que va a obtener son para él mismo, para el que compró, ¿ok? ¿Está clara esta duda? Ok. Vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. No quiero agotarlos con tanta información, pero esto lo van a tener después para repasarlo con la grabación, ¿no? A ver, tenemos un yacimiento mineral. Esto, repito, está muy simplificado. La producción probable anual es de 30.000 toneladas de mineral de que se trate por año. Se estima que esa propiedad se va a agotar, o sea, no va a haber más mineral en 10 años. Los estudios de mercado nos arrojan que ese mineral, ese material que voy a extraer, lo puedo vender a 10.000 pesos, dólares o lo que sea por tonelada, que para explotar esta mina, este negocio, este emprendimiento, voy a tener unos gastos administrativos de 5 millones por año, que los gastos para extraer, explotar, extraer ese mineral son de 3.500 dólares por año, por tonelada, perdón, son 3.500 dólares por tonelada, que la tasa de interés libre de riesgo es del 3%, que el factor de riesgo en este caso es 2,1, 2,33, y la tasa de ganancia para este tipo de inversiones, en consecuencia, es la S, la tasa de riesgo, la tasa de interés para atraer capitales del 7%. ¿Cómo calculo los elementos que intervienen en la fórmula de Hofstede? Los ingresos anuales, 30.000 toneladas por 10.000 toneladas, pesos por tonelada, son 300.000 pesos, 300 millones de pesos por año. Los costos son los 5 millones por año administrativos, más lo que me cuesta extraer las 30.000 toneladas por año por 3.500 por tonelada. Un segundo, por favor. Perdón, tenía un caos interno acá, yo estoy de vuelta.
¿Me escuchan? Bueno, entonces, tenemos costos por 110 millones al año, el beneficio es ingresos menos costos, 190 millones al año, y aplicando la fórmula que veíamos recién, 1.208 millones me da el costo de esta propiedad minera. O sea, el que va a comprar o el que quiere tasar, evaluar esta propiedad, la tasa en 1.200 millones, ¿no? Si fuera el caso que la persona que la está comprando es la que la va a explotar, la está comprando porque espera mínimamente obtener esos beneficios. Y esos beneficios son ni más ni menos los que les permite recuperar la inversión y además tener una rentabilidad suficiente, que es la S, la rentabilidad S, suficiente para meterse en este lío, ¿no? Para invertir el capital que hay que invertir, obtener este flujo de fondos, ¿no? Y obtener la rentabilidad deseada, ¿ok? Esta es la lógica. Repito, el método más correcto y más preciso es plantear el flujo de fondos, valorarlo y calcularlo recientemente. A la hora de evaluar una expropiación, también tenemos que tener en cuenta que en el caso de propiedades productivas, ¿no? El criterio es el mismo, ¿sí? En el caso de yacimientos minerales hay una complejidad bastante más elevada porque no solamente está el tema de las inversiones que son muy elevadas, sino también está todo lo que tiene que ver con la remediación, ¿no? Esto de dejar el lugar en condiciones, ¿no? Tal como lo más parecido posible a lo que se lo recibió, cuestión que hoy no es menor, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, y está puesto en un lugar muy importante y que requiere costos muy elevados y que forman una parte muy importante de ese flujo de fondos, ¿sí? Tienen un par de ejemplos más para que ustedes los vean, una cantera de ripio, ¿sí? Y otro ejemplo más, ¿no? Que los pueden ustedes después desarrollar personalmente, ¿ok? Bien, si hablamos de tierras maderables, de propiedades forestales, el concepto, no me voy a explayar, es exactamente el mismo. Quizás la única diferencia es que el factor de riesgo que nos permitía llegar a la tasa S de rendimiento para traer capitales de riesgo es menor, porque tengo más a la vista lo que puedo obtener, más allá que está sujeto a riesgo, una inversión de este tipo, absolutamente. Ese riesgo es menor porque puedo cuantificarlo de mejor manera. Me preguntan, ¿en esas ganancias están teniendo en cuenta los impuestos o también hay que descontar eso? No, en ese flujo de fondos entra toda la estructura de costos, inclusive los impuestos. Por eso digo, que ustedes han podido plantear un flujo de fondos para el caso de una obra, que también está simplificado, ¿no? Pero entran todos los elementos, todos los ítems que intervienen en el flujo de egresos, inclusive los impuestos, ¿ok? Bien, entonces, para el caso de propiedades forestales, el análisis es exactamente lo mismo. Cambia la metodología para calcular ingresos y egresos, ¿no? El factor de riesgo es menor, porque tengo más a la vista y puedo cuantificar mejor, más allá que estoy sujeto a muchísimas incertidumbres, ¿no? Y factores de riesgo, ¿no? Y en este caso también, lo mencionaba en un principio, puede haber un valor residual para la tierra explotada, para la tierra talada, ¿no? Pero este valor residual suele ser pequeño, ¿no? Cosa que no pasaba en un yacimiento mineral. Se agotó el mineral y ya se agotó el valor, por lo menos la gran parte de ese valor, ¿no? Bien, ok. Bien, después tienen alguna referencia a un proyecto, un megaproyecto muy conocido en nuestro país, que fue el caso de Bajo la Lumbrera, donde
tienen las distintas secuencias, la normativa que aplicaba y todo lo que tiene que ver con lo que involucra el cierre y remediación. Y también como referencia simplemente un caso bastante paradigmático acá localmente, en nuestra provincia, fue el caso del Palacio de Ferreira, ¿no? Una propiedad enclavada en un lugar neurálgico de nuestra ciudad, de alto valor inmobiliario, en un corazón de Nueva Córdoba, una propiedad de grandes dimensiones, con un edificio con un altísimo valor histórico, cultural, que tenía sus dueños y que en un momento dado el Estado decidió expropiarlo. Este caso, más allá que no vamos a intentar resolverlo ni fijar una posición, estuvo sujeto a muchísimas o a distintas instancias en cuanto al proceso de evaluación, porque de hecho se surgía la primera pregunta era ¿cómo hago para tasar una propiedad tan especial, no? Lo hago en función de lo que en esa propiedad se pueda hacer, suponiendo que pudiera hacer, por ejemplo, un mega emprendimiento inmobiliario, o lo hago en función del valor histórico, cultural, o lo hago suponiendo que la normativa me impide o me va a impedir hacer un emprendimiento de ese tipo. Bueno, el hecho que hubo este caso está realmente muy interesante para repasar los fallos y las distintas instancias, pero todas esas cuestiones surgieron en el proceso de análisis, ¿no? Las posturas de los propietarios, las posturas del Estado, de los distintos peritos oficiales o parte, a ver cómo terminábamos de asignarle un valor a este tipo de propiedad tan especial, ¿no? Y confrontando estas dos posturas que veíamos, ¿no? El caso en función de el valor por metro cuadrado teniendo en cuenta una propiedad sin posibilidad de una explotación inmobiliaria o el caso teniendo en cuenta la posibilidad de un emprendimiento, ¿no? En la gama y en ese intermedio muchos tipos de análisis, posturas, que duró mucho tiempo, que también involucró actualizaciones, necesidad de considerar variaciones de la moneda, un caso hiper complejo que es muy interesante a la hora de analizarlo, pero que pone de manifiesto las distintas posibilidades que pueden surgir a la hora de tasar un inmueble, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Señales de vida? A ver, repaso alguna pregunta que me haya quedado. Una vez que la minera explotó todos los recursos del yacimiento, ¿se vende con el valor residual? ¿Se vende el valor de tierra al lugar? Y bueno, es lo que decía. Si tiene un valor residual, se puede vender o no, depende de la decisión del propietario, ¿no? El valor residual puede existir, ¿no? Porque puede ser puede haber un tema turístico, puede haber un tema de preservación, puede ser una tierra sujeta a explotación para una reserva o un parque. Bueno, hay distintas instancias, pero bueno, esto tiene que ver también con la remediación y con todo el proceso que hay que llevar adelante, ¿no? Yo respondiendo esa pregunta. Ok. Bueno, entonces pasamos al último tema, que está muy relacionado con este, y es, vamos a volver a la presentación de evaluación de empresas, ¿sí? Me confirman si ven la presentación. Bien, ok. Acá ya me anticipé, no lo puedo ver ya. Ahí está. Acá ya me anticipé y una empresa, ni más ni menos, es un flujo de fondos. Economistas, financieros, empresarios, más allá de todos los elementos, lo que conlleva llevar adelante una empresa, desde el punto de vista económico, su radiografía es un flujo de fondos.
¿no? Y su sustentabilidad depende de la sustentabilidad de ese flujo. Entonces, acá vamos a decir algo también muy contundente, y más que nunca, ya que una empresa es una persona jurídica, pero en definitiva es asimilable a un bien que tiene propietarios, ¿no? Que son sus socios o sus accionistas. Y acá más que nunca una empresa vale por el flujo de fondos que genera, ¿no? Vale lo que el flujo de fondos, lo que su flujo de fondos genera, proyectado futuro. La empresa podrá tener activos, podrá tener equipos, podrá tener instalaciones, edificios, computadoras, herramientas, pero si esa empresa como tal no produce ingresos o no produce beneficios, su valor se limita simplemente al valor residual, el valor de esos bienes materiales, que es siempre muy inferior a lo que podemos establecer para un flujo de fondos en el caso que sea positivo. Entonces, las empresas, en conclusión, valen por su flujo de fondos, ¿no? Normalmente se asocia a este tema de cómo, o de cómo responder a la pregunta de cómo estimamos el valor de una empresa, ¿no? Y muchas respuestas que surgen en primera instancia son, por ejemplo, bueno, el valor de una empresa es el patrimonio neto. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo, es el capital, lo que queda de la diferencia entre lo que la empresa tiene entre bienes y lo que tiene por cobrar o por producir, y lo que debe o lo que tiene que erogar a futuro. Esa diferencia es el patrimonio neto, y parte de ese patrimonio neto es el capital social. Pero lo que les decía recién, el patrimonio neto no refleja generalmente, diría en el 99,9%, el valor de una empresa. Tiene poco que ver con el futuro de la compañía. El patrimonio neto es una foto de hoy de lo que la empresa tiene. No es la película de lo que la empresa puede producir. Y la empresa es, repito, su proyección en cuanto a lo que puede producir a futuro, ¿no? Para evaluar tenemos que ver el futuro y no solamente el presente. Otra forma es el valor de mercado a través del valor de las acciones. Esto puede ser un buen indicador cuando hay mercados que no están sujetos a distorsiones, que hoy es raro, ¿no? Porque el precio de las acciones está sujeto a muchas distorsiones, a manipulaciones, a movimientos con fines fiscales. Entonces, no siempre algunos mercados de comportamiento o de buen comportamiento no distorsionado, el valor de las acciones puede ser un buen reflejo, pero no muchas veces lo es, ¿no? En otros casos no lo es. Entonces, no siempre estas dos cuestiones, el valor de mercado a través de las acciones o el valor de la acción, son un reflejo cabal del valor propiamente dicho de una empresa, ¿ok? Entonces las empresas valen, como decía recién, por el flujo de fondos que producen, ¿no? Y para producir ese flujo de fondos, la empresa no solamente se apoya en los activos tangibles, o sea, en sus fábricas, instalaciones, equipos, maquinaria, sistemas, sino en los activos intangibles. La gente, la capacitación de esa gente, el know-how, la marca de la empresa, la red de distribuidores, la cartera de clientes, la fidelización de esos clientes, las comunidades que ha generado, la capacidad de innovación. O sea, hay un montón de aspectos que no son cosas materiales, que no son fierros, que hacen a la generación de ese flujo de fondos, que hacen al futuro de la compañía, que no son cosas tangibles, pero que tienen la intervención, la potencialidad de ser drivers, como se dice, para generar ese flujo de fondos, ¿ok? Entonces, ¿cómo
Vamos a los hechos. ¿Cómo hacemos para calcular el flujo de fondos de una empresa? Profe, Sí. disculpe, ¿y el prestigio de la empresa es un rol que se tiene que tener en cuenta también o no? Y sí, el prestigio tiene que ver con la marca, y la marca es un activo intangible, más allá de que esté registrado, lo que sea. El prestigio es la marca, y la marca tiene un valor, ¿no? Y ese valor, por las restricciones o por las normas contables, nunca está reflejado cabalmente en los balances, ¿ok? Bien, bien, No, bien. no está permitido inclusive, ¿ok? Bien. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar a los hechos? ¿Cómo hacemos para tasar una empresa? Quiero comprar una empresa, este, o quiero asociarme, quiero comprar una parte, quiero comprar una acción, o quiero comprar una cuota parte, una SRL, ¿no? O quiero venderle a mi socio, me quiero ir, me quiero jubilar, retirar, me cansé, y le quiero vender a mi socio mi parte, mi 50%, mi 30%. ¿Mm? ¿Cómo hago? Y voy al capital social, no, ya les anticipo, y no sirve para nada. Si voy al balance hoy, la foto de hoy tampoco. Entonces tendré que ir al flujo de fondos. Y el flujo de fondos tiene, en la medida que los estados contables sean fidedignos, sean adecuados, tiene una base de entrada. Entonces, ¿cuál sería el proceso? A partir de un patrimonio neto inicial, si es que lo tengo y si es que es válido considerarlo, que sería como la inversión inicial, lo que tengo hoy, ¿no? Hoy taso, bueno, esto es lo que yo tengo como capital. Calcular el valor actual del flujo de fondos operativo futuro, ¿no? Sumar el valor residual, si es que existe para este tipo de empresas, y el valor de activos no comprometidos. ¿Qué son los activos no comprometidos? Otras inversiones que haya podido realizar esa empresa que no forman parte de su explotación normal. O sea, una empresa puede haber invertido en comprar lotes o un campo que no forma parte de su objeto social, pero es un bien de la empresa. Ese bien también tiene un valor y se suma, ¿no? Eso es un poco la... Entonces, los otros elementos que me hace falta es la tasa de descuento, que es la tasa de costo de capital. Es el equivalente a la tasa de descuento de un flujo de fondos para un análisis de inversión, ¿no? Se llama tasa promedio de costo de capital, que es un promedio entre la tasa a la cual la empresa se endeuda y a la cual los accionistas de esa empresa le exigen o quieren obtener de esa empresa. No me voy a involucrar en este tema porque tiene por sí un desarrollo bastante grande. Interviene una tasa de descuento para el flujo de fondos, que es la tasa de costo promedio de capital, digamos. El periodo de tiempo por el cual voy a realizar este flujo de fondos, podré realizarlo en el caso que la empresa tenga un periodo finito para ese periodo, o bien para un periodo de tiempo en base al cual es razonable realizar el flujo de fondos, más allá del cual no es razonable. ¿Por qué? Porque la indeterminación es tan alta que cualquier elemento que le ponga no va a ser viable, o también porque en realidad si me voy muchos años hacia adelante, los valores que intervienen en periodos futuros cada vez tienen menos incidencia. Entonces, a la hora de calcular el valor presente neto, esos valores muy alejados en el tiempo no tienen, a tasas de costo promedio de capital relativamente considerables, no tienen una incidencia muy alta, ¿ok? Bien, entonces, veamos un ejemplo para ver cómo hago para plantear el flujo de fondos de una empresa. A ver, tengo una empresa con un balance. Ese balance está expresado en un estado de situación patrimonial, que es la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? Fíjense ahí, el patrimonio neto es de 1.800 pesos. El patrimonio neto, le había dicho, es la diferencia entre el activo total y el pasivo total, ¿no? Y por otro lado, he podido proyectar el flujo de caja de esta empresa, ¿no? Para 1, 2, 3, 4, 5 años, del 2007 al 2011. ¿Cómo he proyectado? He proyectado los ingresos, he proyectado los egresos en función de lo que hace esta empresa, ¿no? Y he proyectado el resultado, ¿no? Ese resultado, el que está en la fila, en la última fila, ese flujo de caja, es lo que voy a obtener como ganancia proyectada para esta empresa. Ahí intervienen nuevamente todos los elementos.
los gastos comerciales, administrativos, el costo de venta, los impuestos, las amortizaciones, etcétera, etcétera. ¿Ok? No estoy viendo las consultas, por la duda lo pongo, pero básicamente lo que he hecho es plantear el flujo de fondos de esta empresa. Además, tengo que, como dato adicional, que lo voy a proyectar para 5 años, que el valor residual de su patrimonio al cabo de los años de proyección es 980, y le estoy fijando un valor residual, que la tasa de descuento de esta tasa de costo promedio de capital es del 35 anual, ¿no? Y que el saldo de caja inicial, con el cual voy a iniciar este flujo de fondos, es de 880 pesos. Me voy a ir a un Excel, perdón, donde después se lo voy a compartir, creo que esto no lo puse en el LED. Profe, otra Sí, pregunta. lo escucho. Sí, sí. Y de nuevo, estamos en un supuesto de una venta de participación de una SRL. Sí. Y yo puedo jugar con el porcentaje de la tasa de descuento o con el valor de la participación en sí para, no sé, vendérselo a mi socio y que no tenga que pagar tanto, por ejemplo. Todo, pero eso es un proceso de negociación y siempre esos elementos están involucrados en ese proceso de negociación, porque son cosas en las cuales hay que ponerse de acuerdo. ¿Cuál es la tasa? No es una pregunta fácil. ¿Qué tasa utilizamos? Si bien hay un proceso, llamémosle matemático, para determinar una tasa de costo promedio de capital, esa tasa de costo promedio de capital tiene un componente que es bastante subjetivo, que es la tasa de rendimiento mínimo esperada por el accionista. Mi tasa de rendimiento, acordate que mientras más alta sea esa tasa, menor va a ser el flujo de fondos. Entonces, menor va a ser el valor presente, perdón. Entonces, la percepción o la exigencia de cada accionista, esa tasa puede ser distinta, pero repito, forma parte del proceso de negociación, será un elemento a negociar a la hora de decir, bueno, el modelo lo vamos a construir sobre estas bases. Lo mismo que proyectar ingresos. Proyectar ingresos involucra un estudio de demanda y un estudio de una proyección de ventas a futuro en función de condiciones de mercado, de evolución de precios, de factor inflacionario. O sea, hay innumerable cantidad de variables que entran en este planteo. Ojo, todas posibles de resolver. No es un trabajo imposible ni interminable. Justamente por esto que te estoy diciendo, porque a la hora de definir muchas de esas variables, está la toma de decisión y el acuerdo en el proceso de negociación, cuál es el valor que vamos a poner acá. Y una vez colocados esos valores, las reglas de juego son estas, cuál es el valor que arroja es este. Y ahí entra el proceso de negociación final. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Vuelvo al Excel. Fíjense, en este Excel está planteado todos los datos que estaban en el ejercicio, la tasa de descuento, el saldo de caja con el cual voy a empezar el día de hoy, ¿no? Que es el resultado que tengo antes de esta evaluación, el resultado que tengo acumulado hasta este momento, el patrimonio neto y el valor residual. Tengo el flujo de fondos, los 5 años proyectados, más el valor del cual parto, que es el corte de hoy, ¿no? Este flujo de fondos, tal como está planteado, me arroja un valor presente neto, este es el cálculo del valor presente neto, que son, acá serían, no sé, 4.326, hay que ver la unidad en el que está esto. A este valor presente neto le sumo el patrimonio neto, que son las cosas, o el valor de las cosas actualizadas al día de hoy, ¿no? Porque esas cosas pueden ser saldos en cajas o en bancos, por ejemplo, pueden ser divisas que la empresa tiene ahorradas, ¿no? Entonces, el valor presente neto, el patrimonio neto, el valor residual, el valor de la empresa. 7.000 millones de pesos o 7.000, lo que sea, ¿no? El valor presente neto del flujo de fondos, más el patrimonio neto, que sería la representación de los bienes, llamémosle, que esta empresa tiene, y el valor residual,
a la fecha de corte de este flujo de fondos. Si tuviera activos no comprometidos, que es lo que yo les decía, otras inversiones, otros bienes que no forman parte de este flujo de fondos, pero que son propiedad de la empresa, se haría una línea más acá. ¿Ok? Este es una metodología muy utilizada a la hora de tasar una empresa, ¿no? Muchas veces el resultado de esta tasación se expresa a razón de lo que se llama múltiplo de EBITDA. O sea, la simplificación es, la EBITDA es la ganancia antes de impuestos y amortizaciones y depreciaciones, una forma de expresar la ganancia en los flujos de fondos. Cuando se habla de valores de empresas, muchas veces lo que se hace es decir, bueno, las empresas, este tipo de empresas o esta empresa o empresas de este sector, su valuación está en el orden de los 30 EBITDA, o sea, 30 veces su resultado actual, su EBITDA actual, o 15 EBITDA, o 25 EBITDA, o 8 EBITDA, como en este caso de esta empresa. El valor de esta empresa arroja 8 EBITDA, 8 su resultado operativo actual antes de impuestos y antes de amortizaciones multiplicado por 8. Es una forma de, inclusive tenemos referencias para distintos sectores, distintos tipos de empresas, en el múltiplo de EBITDA para ese tipo de empresas que reflejan de alguna forma en el orden de qué puede estar su valor. ¿Ok? Pero volvemos a lo mismo y volvemos a la mayor precisión. Si queremos una evaluación analítica sustentada en bases conceptuales sólidas y con elementos que pueden establecer un modelo sujeto a negociación y evaluación, el planteo de ese flujo de fondos y el cálculo del valor presente neto terminará siendo siempre la metodología más adecuada. ¿Ok? Bien, con esto cerraríamos, estamos justo en hora. Ahí veo una pregunta que me hacen, ya la respondo. Recuerden, digo, que en 15 minutos o en 20 minutos más o menos se continúa la segunda parte de esta clase a cargo del ingeniero Martínez, de estos creo que están. Así que en un ratito vuelvan a conectarse a la otra sala, ¿sí? Y retomando la última pregunta. Ok, no, me dice son valores negociables, perfecto. Bueno, era un poco lo que explicaba hasta recién. Con esto finalizamos la clase. Si hay alguna otra duda, la pueden hacer a través de los medios que tienen disponibles. Espero que haya quedado claro, ¿no? Así que los saludo a todos y espero que les haya servido. ¿Mm? Hasta luego.